hacer un posterior análisis o prepararlas para hacer pues, algún trabajo adicional, ¿no? Más que nada, yo quisiera que evaluemos bien la clasificación, porque en realidad no hay, digamos, ningún procedimiento establecido que ese sea el que marque la clasificación de las transformaciones de imágenes, ¿no? O sea, hay muchos autores, hay diferentes formas de abordarlos, pero quizás la forma que les estoy mostrando sea la que de alguna manera comprenda todo lo que corresponde a la transformación de imagen. Hay diferentes formas de clasificar o de clasificar, digo bien, las transformaciones, ¿no? En primer lugar, son las que están basadas en los niveles de intensidad de la imagen. ¿De acuerdo? Y dentro de esas tenemos dos tipos, ¿no? Los que son consecuencia de la aplicación de la función que obviamente va a provocar la transformación, y se aplican sobre un píxel en forma individual. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Entonces, la transformación de imágenes, en cuanto a su clasificación, podemos determinar aquellas que están referidas a la modificación de la intensidad de la imagen. ¿De acuerdo? Y las que estas están también clasificadas en dos tipos, ¿no? Aquellas que aplican sobre un píxel, obviamente el que se quiere cambiar, y aquellas que aplican sobre la vecindad de los píxeles, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando se habla de un píxel, simplemente hace referencia a que el píxel va a cambiar por las condiciones que se vean establecidas, pero los píxeles que están alrededor no afectan nada a la modificación de ese píxel, ¿sí? O sea, no estoy diciendo que los otros no cambien, sí, pueden cambiar, pero cada un píxel que cambie es, depende de sí mismo, no depende de los píxeles que están a su alrededor. En cambio, los otros sí aplican, o sea, los píxeles que están a su alrededor sí intervienen en la modificación de uno de ellos. Son las transformaciones que están basadas en la, en la intensidad del píxel, ¿no? Entonces, otro tipo de transformaciones son aquellas que implican imágenes finalizadas, ¿no? Estamos hablando de las transformaciones lógicas, y junto con ellas también hablemos de las transformaciones geométricas. Ahora, es importante más bien aquí que dentro de las aplicaciones que actúan sobre un píxel, pueda que intervengan solamente una imagen, o sea, aquí solamente estén involucran a una imagen, y aquellas que involucran a por lo menos dos imágenes. En realidad, todas son, o gran parte de ellas son solo dos, ¿no? Y dentro de las que involucran a varias imágenes tenemos las transformaciones lógicas y las aritméticas. ¿Correcto? Y después tenemos las transformaciones, aquellas que acá interviene la intensidad del píxel, acá fundamentalmente la posición, y en la posición encontramos las transformaciones geométricas. ¿De acuerdo? Y finalmente hay unas terceras que involucran a la forma, y esas se denominan transformaciones morfológicas. Ese es el panorama ¿cómo se llama?, de las transformaciones. ¿De acuerdo? Estas en particular son las que vamos a desarrollar hoy a profundidad, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
vamos a hacer un repasito nomás rápido de las otras, pero estas que se aplican a la vecindad usualmente se les denomina transformaciones de filtros. ¿No? Las que están en esta guía son las que vamos a revisar, son las de intensidad, esta de acá, las que involucran una imagen, que fundamentalmente se les denomina operadores, las lógicas, las aritméticas y las geométricas. ¿De acuerdo? Esas son las que están en esta guía, mejor dicho, en esta diapositiva. Y las que vamos a hacer el día de hoy son las aplicaciones que implican los vecinos, los píxeles vecinos, ¿ya? Entonces, esta vamos a hacer un repaso que no es complicado, como vamos a ver, no es... Entonces, las basadas en los niveles que les he mencionado, involucran a que el píxel cambie por la condición que se le establezca, ¿no? O sea, este píxel va a cambiar, el píxel original va a cambiar a este por alguna condición que ya vamos a mencionar. En cambio, las de filtros, entonces, cambia, pero por la variación o involucra a todos sus vecinos. ¿De acuerdo? Estos son lo que les he explicado aquí, ¿no? Ahora, empecemos con aquellas que están centradas en un píxel individual, solamente estas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, les indiqué que aquí tenemos la imagen original, ¿no? La imagen original es la imagen resultado, entonces este píxel va a cambiar y va a dar lugar a este otro, solamente se ve involucrado ese, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos, bueno, simplemente la definición matemática, ¿no? Y aquí tenemos la clasificación de esos, nada más, ¿ah? O sea, los que involucran una imagen, fíjense todos los que hay, ¿no? Se les denomina operadores, como pueden ver ustedes, hay operador de identidad, operador de inverso, umbral, escala, etc. Y aquellos que involucran a dos imágenes, como les menciono acá, son las transformaciones lógicas y las transformaciones de suma, sustracción y multiplicación, a los cuales se les denomina a estas usualmente como transformaciones lógicas. El operador de identidad, bueno, significa prácticamente replicar, ¿no? Replicar el origen, el origen hacia el destino, ¿no? O sea, no hay ningún cambio. Generalmente esto se hace cuando se tiene que involucrarlo con otros operadores o con otras operaciones, ¿no? Y que se quiere que se mantenga el primero. O sea, en realidad ahí no hay mucho que explicar. Pasemos al operador inverso, ¿no? El operador inverso consiste en restar, ¿no? El máximo, en este caso, el máximo claro que se puede obtener, el color, si es escala de grises, entonces va a ser el blanco, menos la resta, o sea, mejor dicho, restando el píxel involucrado. ¿De acuerdo? Entonces, eso da lugar, aquí mismo ya podemos ver cómo es que se aplica el operador inverso. Ahí tienen el código, como les he mencionado aquí, lo que tenemos que usar, cargar la imagen original, la escala de grises, ya lo conocemos, y aquí tenemos la operación de 255. Aquí podemos ver la representación en la mayor parte de los casos trabajamos con imágenes en grises porque lo que se busca son operaciones, por ejemplo, de segmentación, ¿no? Y allí más cómodo e inclusive más eficiente es trabajar con imágenes en grises. Aquí tenemos a la izquierda la imagen original, la imagen en escala de grises, y aquí abajo tienen cómo se muestra la imagen en inverso. Como pueden ver, esa operación es relativamente sencilla. La otra es el operador umbral. De algo estuvimos hablando esto de aquí, ¿no? El operador umbral produce una imagen binaria. ¿Por qué? Porque se establece un límite. Recordarán el ejemplo del arroz que hicimos, ¿no? Sí. Lo que se busca ahí es ¿cómo se llama? Individualizar al arroz del fondo, ¿no? Y solo nos basta que determinar su imagen o sus píxeles como blancos respecto de nosotros como negros. Entonces, la forma más fácil de hacerlo es establecer un umbral, ¿no? El umbral que debe de pertenecer al límite del blanco y el resto lo ponemos en negro, ¿no?
Entonces, lo que se consigue con eso son imágenes binarizadas que hemos mencionado. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en este caso, colocando el umbral del gris en 90, por lo tanto, se ha mostrado la imagen en blanco y negro, nada más, no hay grises, no blanco y negro, y con ello podemos ahí establecer algunos procesos de segmentación si así lo deseamos, ¿no? Luego tenemos, bueno, acá está el código también para lo mismo ya lo podemos revisar. En muchos de estos casos ya son instrucciones que ya las usamos como tal, ¿no? Ya no entramos a algún desarrollo pormenorizado del código, basta con usar, en este caso, las librerías que son necesarias y con la instrucción requerida ya tenemos el resultado sin mayor problema, ¿no? Acá tienen, por ejemplo, ya para la imagen que estamos tomando como punto de partida, cómo es que ha quedado binarizado. Ustedes pueden darse cuenta acá que binarizando lo que hemos hecho es eliminar el vocablo, eliminar el mismo. ¿Cómo se llama? El formato de umbral puede establecerse de diferentes maneras, como son las que están viniendo después. Porque aquí lo que estamos haciendo es lo mismo, solo que estamos estableciendo un margen, o sea, mejor dicho, un intervalo en el cual se va a dar el valor de 0 y al resto el valor de 2,55. Aquí también se genera una imagen binalizada, ¿no? Y el invertido de eso es al revés, ¿no? O sea, al margen, a la región que quiero le doy 2,55 y al margen, al resto le doy el valor de 0. ¿De acuerdo? Entonces, eso se denomina operador intervalo de umbral binario, teniendo también su invertido. Y así vamos a ver que el resto, varios de los operadores que vienen más adelante tienen esa misma connotación, ¿no? Acá tenemos para el caso, por ejemplo, utilizando el margen entre 50 y 150 y el directo, el binario y el inverso, ¿no? Y así vamos a encontrar, aquí también está para el mismo caso la imagen que estamos tomando como base, ¿no? El operador umbral de escala de Grisas ya más o menos tienen el mismo tenor, sino que cambian algunas cosas, ¿no? En el caso anterior este era 0 y este era 2,55, ¿no? Aquí en este momento se mantiene el valor ¿cómo se llama? De los píxeles, pero en el resto se le coloca el blanco, ¿no? Y al revés, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bajo estas circunstancias, lo que se muestra es para este ejemplo, eso, ¿no? Ya lo demás son operaciones, o sea, operadores que tienen más o menos el mismo contexto, ¿no? Bajo este operador de extensión, se establece el valor de 0, se establece un rango en el cual se aplica esta expresión, esta fórmula, y para el resto se le coloca todo negro, ¿no? Entonces, aquí se establece por niveles, establecer los niveles de gris, o la escala de grises por niveles para formar una especie de capas, ¿no? Es una forma, recordarán dentro de lo que hemos visto también, cómo es que se puede poner a color una imagen que tiene solamente escala de grises, ¿no? O sea, se establece diferentes niveles de gris y le puedo asignar inclusive colores aquí, ¿no? Aquí lo que uno está haciendo más bien a esos 10 niveles de gris le está dando un nivel de gris definido, ¿no? A todos esos un nivel de gris, o sea, a una región un nivel de gris, a otra región un nivel de gris, así sucesivamente, ¿no? Se puede lograr de repente, como pueden ver, mejorar el realce, ¿no? Ustedes vean acá cómo el pasto es un poco más, está menos claro que aquí, ¿no? Porque estoy definiendo con mayor claridad ese nivel, ¿no? Es cuestión, en todo caso, de hacer pruebas, aquí más prueba y error, ¿no? Para ver cuáles son los niveles de gris que me conviene colocar en los márgenes, ¿no? Ahora, esos son todos los operadores, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando trabajamos con dos imágenes? Con dos imágenes se presentan estos tipos de transformaciones, ¿no? La suma ponderada, como pueden ver, simplemente se trata de ponderar una imagen con otra a un valor tal que no exceda pues, el 2,55. ¿Por qué? Porque los píxeles que van a estar presentes acá, algunos de ellos si los multiplicamos o los sumamos con otros, los que correspondan a cada uno de estos, va a salir un
un nivel mayor, ¿no? En este caso estoy ponderándole con 0.5 para que todos entren en el margen, ¿no? Ahora, ¿qué se consigue con esto? Como ustedes ven, fusionar imágenes, ¿no? Fusionar imágenes, y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Acá tenemos dos imágenes, una es la vista de Arequipa y la otra es el logotipo de nuestra escuela, ¿no? Entonces, allí, como ven, estoy ¿cómo se llama? Fusionando las dos imágenes en una. También se puede hacer algunas alternativas y esta permite, en cierta manera, eliminar ruidos, ¿no? Hay un ruido que es muy conocido en imágenes, que vamos a ver ya más adelante, que es el de sal y pimienta, ¿no? Donde ustedes pueden ver que es como que si tuviera píxeles colocados al azar entre blancos y negros, y lo que hace es hacer que la imagen pierda nitidez, ¿no? Entonces, la suma promedio es una de las alternativas para tratar de eliminar ese ruido, utilizando varias imágenes, y como pueden ver ustedes, se puede alcanzar soluciones que permitan mejorar la imagen. La sustracción, como su nombre lo dice, nada más, no se trata de restar dos imágenes, ¿no? Dos imágenes que más bien hay que aplicar ¿cómo se llama? Para evitar que salgan píxeles negativos, hay que aplicar el valor absoluto y de repente ponderarlo a través de una constante, ¿no? Pero lo que sí puede permitirme, como pueden ver ustedes, una imagen en un tiempo y otra imagen en otro tiempo, poder detectar qué cosa pasó entre una y la otra, ¿no? Esa es la clásica, el clásico uso de la sustracción de imágenes, ¿no? Establecer condiciones en un tiempo y después en otro tiempo y ver qué ha pasado entre uno y otro, ¿no? Como pueden ver ustedes, esta es la imagen original, y esta imagen, en la segunda imagen, después de un tiempo, ha aparecido un objeto allí, y aquí, haciendo la resta, puedo, ¿cómo se llama? Detectar precisamente ese objeto que ha sido en el tiempo incorporado a la imagen, ¿no? Esto sirve mucho para los videos, ¿no? En los videos se puede establecer, por ejemplo, para este caso, una trayectoria, ¿no? Aquí vamos a ver cómo un objeto en este video está ¿cómo se llama? Desplazándose, ¿no? En el ángulo de captura de la cámara, y estableciendo la sustracción, puedo de primera instancia ver claramente sobre el fondo cómo se ha desplazado el objeto, y eso me permite hasta cierto punto establecer una trayectoria, ¿no? Entonces, finalmente se puede calcular la trayectoria estableciendo, como ustedes pueden ver en este caso, una línea, y que después podemos no sé, ¿no? De repente establecer alguna ecuación por segmentos o algo por el estilo, ¿no? Entonces el video se utiliza mucho para poder establecer presencia de elementos que en el discurrir del tiempo han modificado la imagen original, ¿no? Luego tenemos la multiplicación por un escalar, que en buena cuenta representa pues o aumentar o añadir, ¿cómo se llama? Claridad, ¿no? a la imagen, ¿no? Dependiendo de cuál sea el escalar con el que se modifique, porque en realidad estamos modificando los niveles de intensidad, ¿no? Entonces, en este caso, el primero está a una imagen oscura, se le está aclarando, simplemente sacándole la mitad a todos los píxeles, o volviéndose más oscura en el caso de que se multiplique por un escalar, ¿no? Cuando se quiere de repente extraer de una imagen una parte de ella, se puede utilizar la multiplicación entre imágenes, siendo una de ellas preparada, ¿no? Específicamente para que me sirva como una especie de máscara, ¿no? Esta máscara al multiplicar simplemente me va a permitir finalmente individualizar esta fruta de acá, ¿no? Que de repente me parecería que es especialmente analizable, qué sé yo, ¿no? Entonces, pero por la segunda imagen ha sido preparada para poder, ¿cómo se llama?, obtener la imagen que quiero individualizar, ¿no? Puedo inclusive hacer conjunción de imágenes, como ven ustedes, tanto en X1 de esa flor como X2, preparado el fondo, o inclusive la he binarizado de alguna manera y después juntándola con lo original, me permiten hacer, ¿cómo se llama?, algunas presentaciones particulares, no según lo que yo requiero. En cuanto a las transformaciones de vecindad, son las que vamos a hacer ahora, ¿no? Aquí simplemente era una aclaración de qué cosa es lo que se trate. Hay que identificar, ¿no?, los vecinos. O sea, en realidad
el vecindario puede ser tomado de diferentes maneras, ¿no? No solamente, o sea, lo normal es son los 8, ¿no? Estos 8 que están alrededor del píxel, ¿no? Y los podemos involucrar en la transformación, pero puede que no necesariamente sean los 8, puede que sean solamente 4, ¿no? O sea, estos de acá nada más, o estos de acá, ¿no? O puede ser que todavía se consideren no solamente los 8, sino los 16 vecindarios, ¿no? Eso depende de lo que uno quiera. Lo bueno es que entendiendo eso, la aplicación es sencilla. ¿Por qué? Porque en Python hay ya instrucciones que están establecidas y ya no tenemos que hacer desarrollo del software, ¿no? Entonces, como les he mencionado aquí, y como vamos a ver en un momento, de lo que se trata es definir una máscara, ¿no? Y esa máscara va a jugar un papel importante en la transformación a lo que se denomina como filtro, ¿no? Bueno, eso ya es la identificación. Aquí están las transformaciones de filtros que les he mencionado, que vamos a hacer. Aquí están los principales tipos, los vamos a repasar en tu momento. Luego hablaremos de las transformaciones lógicas, que no hay mucho misterio sobre esto, ¿no? Ya las conocen a las principales instrucciones lógicas. Lo que sí, más bien, para poder realizar las transformaciones lógicas es que tenemos que preparar la imagen. ¿Por qué? Porque como ustedes comprenderán, las operaciones lógicas pues se hacen con ceros y unos nada más, ¿no? Pero acá tenemos 0 y 255, pero no hay ningún problema, porque el 255 lo podemos ¿cómo se llama? A través del software implementar como 1 y de ahí podemos aplicar las instrucciones, las operaciones binarias, ¿no? Aquí tienen una serie de imágenes que muestran cómo se han aplicado a dos, ¿cómo se llaman? Imágenes que han sido preparadas, una desplazada de la otra, y cómo es que finalmente se pueden obtener algunos resultados. Algunos de ellos nos pueden servir, como pueden ver ustedes aquí, para poder establecer segmentos más claros, ¿no? En realidad hay un sinfín de alternativas. La cuestión es probar si es que algunos de ellos sirven para lo que yo deseo, ¿no? No solamente se utilizan las operaciones aritméticas y lógicas, digo, sino también aquellas operaciones relacionales, ¿no? Mayor o menor, mayor igual o menor igual, ¿no? Y del mismo modo se pueden utilizar entre imágenes, ¿no? Como pueden ver ustedes allí, permite determinar inclusive segmentos de acuerdo a lo que nos citamos. En cuanto a las transformaciones geométricas, ¿no? Las transformaciones geométricas ya involucran la posición, ¿sí? O sea, voy a cambiar el valor de los píxeles en cuanto a su posición. Y para que se pueda aplicar algunas de ellas, es conveniente que nosotros comprendamos el concepto de interpolación. ¿Por qué no? Porque sucede que en algunos casos, por ejemplo en el caso del giro, como ya nosotros sabemos, en realidad los píxeles están perfectamente definidos en una coordenada, ¿no? Pero pueda que en el caso de que sea un giro, dependiendo del ángulo que se quiera hacer el giro, el píxel no se establezca en una coordenada exacta, que vendría a ser de alguna manera estos puntos, más allá que el píxel es se le define por una coordenada que son puntos, ¿no? Entonces el píxel puede sufrir algún tipo de variación que de repente no puede ser perfectamente definida, ¿no? En ese contexto aparece el concepto de interpolación. ¿Qué hacemos si el píxel centrado, o sea, en vez de estar perfectamente centrado aquí, sufre una variación y su centro se cambia, ¿no? ¿Cuál es la coordenada a la cual tiene que referirse, ¿no? Aquí tenemos, digamos, el píxel original y se ha movido aquí. Entonces, nosotros tenemos toda una coordenada que tiene que ser uno de estos puntos, ¿no? ¿Cómo defino esto, no? Tendría que definirlo de alguna manera, ¿no? O lo paso aquí, o lo paso aquí, o lo paso aquí, o lo paso acá. Entonces, hay diferentes formas de hacer la interpolación, ¿de acuerdo? Y hay tres formas de hacerla: el vecino más próximo, el bilineal y el bicúbico. O sea, un poco quiero que entiendan por qué se hace eso, ¿no? Porque al fin y al cabo, como les he mencionado, el procedimiento involucra, ahora a esta altura ya unas ecuaciones, mejor dicho, una instrucción, ¿no? Entonces, fíjense, finalmente ahí está para que lo pueden repasar de repente un poco con más entendimiento que hace cada una de estas interpolaciones, pero aquí ya vemos el resultado, ¿no? En la interpolación del vecino más próximo, la bilineal y la bicúbica, ¿no? Como ustedes pueden darse cuenta, la mejor de todas así viene a ser la bicúbica, ¿no? Porque provee mayor resolución y es la que básicamente vamos a encontrar en casi todas las aplicaciones de las transformaciones geométricas, ¿de acuerdo?
El único problema, entre comillas, es que la interpolación bicúbica implica pues o sea, un código que es más grande y por ende mayor, se dice que necesita mayor ¿cómo se llama? Requerimiento del hardware, ¿no? Dependiendo de lo que estemos haciendo, o sea, quiero que entiendan que no todos los procesos que uno desarrolla en visión artificial se hacen con una computadora al lado, ¿no? En algunos casos puede utilizarse Arduinos o puede utilizarse Raspberry. ¿Por qué? Porque eso tiene que incorporarse de repente en una máquina grande, un ambiente que no es el adecuado para una computadora, y ahí el microprocesador y la memoria que se utiliza son pequeños, pero no son el de una computadora, ¿no? Entonces ahí es donde digamos, el esfuerzo del hardware es importante, y ahí de repente no vamos a poder ¿cómo se llama? Utilizar la interpolación cúbica, y cúbica nos convendría de repente la bilineal, ¿no? Eso ya tendríamos que verlo sobre qué hardware vamos a desarrollar, ¿no? En realidad aquí tenemos varias transformaciones geométricas. Hay algunas otras más que inclusive de repente no están en este contexto, pero tres de las que más se utilizan son la traslación, la rotación y el escalado, estas tres primeras que tenemos después de la original. Las otras son variaciones básicamente de las tres primeras, ¿de acuerdo? Y más allá, la traslación es el cambio de la posición, ¿no? Se entiende que, por ejemplo, en este caso, esta imagen ha sido trasladada, como pueden ver ustedes allí, una cantidad determinada hacia la derecha y otra y hacia abajo, ¿no? Entonces, eso involucra la traslación de una imagen, ¿no? La rotación, a través de esas ecuaciones, permiten, como su nombre lo dice, rotar una imagen, ¿no? Entonces, para el ejemplo que estamos mostrando ahí, se está rotando sobre su centro un ángulo de -15 o más de 45 grados, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Y el escalado consiste en ampliar, ¿no? Las definiciones están ahí. O sea, puede ampliarse si se desea o puede reducirse, ¿no? De acuerdo con lo que, o sea, la imagen puede agrandarse o puede achicarse, ¿no? Eso significa el escalado. Bien, aquí existe, ¿cómo es que se lleva a cabo eso a nivel interno? En realidad, el proceso de expansión involucra ampliar la imagen, casi como crear, ¿no? Casi como crear píxeles entre ellos, porque si yo quiero agrandar esto, yo quiero agrandar esta imagen, los píxeles están allí, los niveles están establecidos ahí, si yo quiero agrandarla, lo que va a hacer es crear en el medio filas y columnas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se hace? ¿Con qué voy a rellenar esas filas y columnas si es que voy a hacer crecer? Por ejemplo, en el diagrama B, o sea, dejando de lado los números que están aquí, se han creado pues dos columnas, ¿no? ¿Y qué valor voy a colocar acá, ¿no? Lo usual es que sea un promedio, ¿no? Por eso es que estos píxeles que están en negro representan el promedio de los dos vecinos, ¿no? Que hay entre estos dos, ¿no? Y si quiero, porque estoy escalando ahí, digamos, en cuanto a las columnas, pero si quiero escalar las filas, pues va a involucrar también la presencia de filas, ¿no? Y haciendo el mismo procedimiento es que rellenando los espacios que se quedan por su promedio, entonces vamos a poder escalar la imagen, ¿no? Aquí tenemos otra de las escalados que se denomina aspecto, en el cual puedo hacer crecer o solamente el ancho o solamente el alto, ¿no? Aquí tiene bueno, el código para poder hacer los tres tipos de operaciones que vemos aquí, ¿no? La traslación, la rotación y el escalado, ¿no? Y como pueden ver ustedes, simplemente se utiliza bien una o dos, en este caso para rotación e instrucciones, y lo demás ya prácticamente está establecido como tal en Python, ¿no? Entonces ya tiene la imagen original, la traslación, la rotación y el escalado, ¿no? Que son materias de esta clase. Bien, entonces, visto esto, podemos pasar a ver ya lo que hemos hecho hoy. Ahora vamos a hablar del filtrado espacial, que como les he mencionado, son materia de lo que hemos visto aquí, ¿no? O sea, cuando los píxeles vecinos se ven afectados. O mejor dicho,
intervienen en el proceso de modificación de un píxel, ¿no? De transformación de un píxel, ¿no? ¿Qué significa filtrar imagen en este contexto, ¿no? Filtrar una imagen consiste en base a una imagen original y a una transformación, entonces podemos encontrar una imagen filtrada, ¿no? La idea está en que esta transformación la vamos a involucrar por lo pronto en una caja cerrada que va a determinar finalmente qué cosa es lo que quiero filtrar. ¿En qué se basa, ¿no? ¿Cuál es el fundamento? Recordemos primero lo que se había hecho en procesamiento digital de señales, ¿no? Para determinar la respuesta de un sistema lineal invariante en el tiempo a cualquier entrada, lo que hacemos es primero evaluar, ¿no? cómo este sistema lineal invariante en el tiempo responde a una entrada específica. En ese caso se había hecho el trabajo con un impulso unitario, ¿de acuerdo? Y después, para poder encontrar más bien ya la señal de salida a cualquier otra imagen, entonces se estableció el uso de se implementó la convolución discreta, ¿no? La convolución discreta, como pueden ver ustedes aquí, representa una sumatoria de tratamientos que se hacen a la secuencia, que inclusive se había establecido un procedimiento gráfico, ¿no? Un procedimiento gráfico en el que recordarán, ¿no? Esto lo he hecho en procedimiento digital, ¿no? Se hace el inverso, para cada muestra se va haciendo un desplazamiento y después se tiene que sumar todo, ¿no? Entonces, la similitud con la convolución gráfica, la menciono acá porque tiene cierta similitud, ¿no? Como pueden ver ustedes, en este caso, hay desplazamientos que involucran a las muestras en un determinado tiempo n, ¿no? En el caso de la convolución gráfica sucede más o menos parecido, ¿no? A esta forma de convolucionar, para diferenciar a la que vamos a hacer nosotros, se le denomina a veces convolución de una dimensión, porque está implicada solamente valores, digámoslo así, lineales, ¿no? Entonces, la convolución que hemos mencionado anteriormente se le suele definir por esta fórmula, ¿no? Pero también, haciendo las transformaciones del caso, se puede establecer una multiplicación sencilla, ¿no? ¿Qué requería en ese entonces para poder hacer una multiplicación sencilla? Bueno, transformar de lo que era en el dominio del tiempo, pasar al dominio de la frecuencia, ¿no? Y ahí se hacía una simple multiplicación y ya no teníamos que hacer todo el tratamiento que se había hecho acá, ¿no? Eso era una de las ventajas de utilizar la convolución. En el caso de las imágenes sucede lo mismo. Se puede utilizar los filtros de dos maneras. Una, hacerlo en el dominio espacial, es decir, hacer todo lo que se representaría los desplazamientos y las sumatorias, que implicaría la denominación de convolución, o hacerlo en el dominio de la frecuencia, ¿no? Pero para hacerlo en el dominio de la frecuencia hay que hacer estas transformaciones primero, ¿no? Primero y después hacer la multiplicación. Entonces, hay dos formas de hacer el filtrado en imagen, ¿no? Una es hacer la convolución, como les he mencionado, por lo cual se le denomina filtros en el dominio del espacio, y hacer la otra forma, que sería filtro en el dominio de la frecuencia. Lo que vamos a hacer ahora es el filtrado en el dominio espacial, que por lo pronto es el más sencillo. El otro involucra trabajar con transformada de Fourier, ¿no? Pero por lo pronto vamos a hacer el filtrado en el dominio espacial, porque representa, como vamos a ver, procedimientos relativamente sencillos, ¿no? Entonces, el filtrado en el dominio espacial implica que el concepto de convolución de imagen. El proceso de convolución de imágenes se lo acaban de hacer en 2D, ¿no? O sea, hablo al D porque acaban de estar presentes dos dimensiones, ¿no? Porque una imagen en su conformación se representa por una matriz de filas y columnas, ¿no? Entonces aquí, extendiendo el concepto de la representación que hemos visto anteriormente de la convolución en el dominio discreto, aquí ya se tendría que hacer con la presencia de elementos que involucren a componentes o píxeles que se involucren a dos dimensiones, ¿no? Por lo tanto, la convolución definida para matrices estaría expresada de esta manera, ¿no? Y que, extendiendo la fórmula de la convolución que hemos visto hace un momento, tendría que ser esta su representación, ¿cómo se llama? Base, ¿no? Con la que se define lo que representa una convolución. Ahora, ¿qué significa eso en forma gráfica? En forma gráfica, en vez de nosotros aplicar la sumatoria,
En realidad lo que representa es que teniendo la matriz original, se ha de aplicar una máscara y esa máscara va a determinar una función en la que todos los vecinos del píxel de acá van a involucrarse en la transformación de un solo píxel. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso cómo se hace? Bueno, eso es otra forma de representar, ¿no? Lo que se conoce como filtro con máscara, ¿no? Nosotros vamos a tener un operador, la máscara va a ser todos los vecinos que van a estar involucrados en la transformación del píxel de referencia, que es este, y va a haber un operador, en base a las operaciones que se hagan con los píxeles vecinos, vamos a determinar finalmente el píxel de salida. En resumen, se podemos hacer ya un poco evaluándolo en el sentido ya de utilizar el software, se puede generar este pseudocódigo, ¿no? Para cada píxel de la imagen hay que extraer sus vecinos, centrados en el píxel obviamente de referencia, en el primerito, ¿no? Entonces hay que multiplicar después cada valor de la vecindad, ¿por quién? Por la máscara. ¿El qué significa la máscara? Luego se suman todos los productos y el resultado se le asigna al píxel XY que hemos de trabajar. Ese es el procedimiento en resumen, y como vamos a ver, no es nada del otro mundo. Finalmente, acá también podemos ver, ¿no? una representación de lo que se pretende hacer, ¿no? Que tenemos ahí la matriz de la imagen, el kernel, y factor importante es ese kernel, ¿no? ¿Cómo se obtiene ese kernel? El hecho está en que para cada uno de estos píxeles vamos a tener que aplicar este kernel y eso va a hacer que cada uno de los elementos de la matriz se vean, ¿cómo se llama allí? Modificados, ¿no? Con eso, ¿qué podemos obtener? Uno de los procedimientos más importantes, ¿no? Que es la segmentación. Como pueden ver ustedes abajo, tenemos varias monedas y de las monedas es segmentado y ¿cómo se llama? Y lo que después me interesaría saber de qué tipo es cada moneda, ¿no? Y eso tranquilamente se puede calcular con el área. ¿Recuerdan el arroz, no? Yo calculo el área y por el área puedo determinar qué moneda representa cada valor, ¿no es cierto? Salvo que se tenga dos monedas que sean del mismo tamaño, pero sean de diferente valor, ¿no? Ahí ya tendríamos que ver otra evaluación si es que pretendo diferenciar una de otra. Entonces, algo importante aquí es la máscara, como hemos mencionado anteriormente, el kernel. Máscara o kernel representan lo mismo, ¿no? ¿Y qué cosa la máscara o kernel? Es también una pequeña tabla, o sea, una pequeña matriz. Generalmente más pequeña que la matriz. O sea, entendamos que la imagen con la cual vamos a trabajar es una matriz y la máscara es otra matriz. Ahora, entre una con la matriz original con su máscara va a haber algunas operaciones y estas operaciones pueden ser lineales o no lineales, dependiendo de qué operaciones se tengan. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es, como les he mencionado ya desde hace algún momento, ¿no? Cada píxel de referencia va a ser aplicado sobre la máscara. Las operaciones que se hagan sobre ella van a afectar finalmente y van a dar como resultado la modificación del píxel destino. Entonces, a cada celda de la máscara le va a corresponder un peso o coeficiente, como dice allí, de tal manera que el nuevo valor del píxel es la sumatoria de los productos de los píxeles vecinos. Quizás el procedimiento más sencillo es que calcule el promedio y con ese generalmente se empieza, ¿no? Acá vamos a hacer un ejemplo que creo que lo vamos a poder ver más claramente, ¿no? Aquí tenemos una imagen cualquiera, es de 4x6 su resolución, y aquí vamos a aplicar esta máscara. Esta máscara simplemente es de unos toditos, pero a efectos de normalizar y los valores de los píxeles no se disparen, simplemente lo estoy multiplicando por un noveno que viene a ser la sumatoria de todos los píxeles y de esta manera vamos a encontrar esta máscara normalizada, ¿no? Ahora esta máscara normalizada la vamos a aplicar sobre esta máscara, mejor dicho, sobre la imagen original. Ahora, de hecho la imagen original tiene sus píxeles, las intensidades de sus píxeles ya establecidos, ¿no? Y lo que vamos a hacer es operaciones entre cada uno de ellos. De primera instancia, vamos a diferenciar la máscara, ¿ya? Esta es la aplicabilidad de la máscara. Y como el píxel sobre el cual voy a aplicar esta máscara, la que está ya sobreponerla sobre la imagen original, el píxel referido va a ser este que está en el centro porque es sus 8 vecinos. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos a trabajar sobre porque la máscara lo está involucrando a todos los demás. No estoy en una primera instancia aplicando toda la máscara.
Para aplicar toda la máscara no va a ser a todos los píxeles, porque estos de acá no entran, porque la máscara sale, ¿no? Entonces, se aplica solamente sobre el primero, o sea, sobre este que está ubicado acá, porque la máscara involucra a todos sus vecinos, ¿no? Y lo que hacemos simplemente es una operación promedio, ¿no? Entonces, vamos a establecer que el píxel 4, como ven acá, se va a multiplicar por el correspondiente de allá, que es un noveno, o sea, para que se entienda, simplemente la máscara todos son los mismos, pero si cambiaran los valores de allá, tenía que multiplicarse el 4 de acá por ¿no? El 6 por ¿no? El 9 por ¿no? Pero como aquí la máscara es una máscara clásica para que la podamos entender fácilmente, prácticamente la multiplicación de todos va a ser por un noveno, ¿no es cierto? Entonces se obtiene ese resultado y ese es el nuevo valor de quién, ¿cómo se llama la intensidad? Del píxel aquí con el cual estamos haciéndole la transformación. Y así seguimos con el resto, ¿no? Ahora desplazamos la máscara y el píxel involucrado va a ser ¿no? Entonces se hace lo mismo, ¿no? Luego tenemos ¿no? Como pueden ver ustedes cómo la máscara va avanzando, ¿no? Hasta que llega aquí, ¿no? Y luego bajaremos al de abajo, ¿no? Ese que sería esa la máscara. La misma operación que hemos visto anteriormente se aplica sobre ese, ¿no? Y ya está. Esa sería la imagen filtrada. Ahora, aquí se puede optar por, una vez que tenemos esto, podemos darnos cuenta que hay píxeles que no han sido involucrados en la transformación, ¿no? Entonces aquí se puede optar por dos formas. La más sencilla es obviarlo. Aquí es, tratándose de que es una imagen pequeña, simplemente de efectos de demostrarles el procedimiento. Eso no es lo normal, pues, en una imagen, ¿no? Una imagen generalmente tiene, pues, digamos, 1024 por 1024 píxeles, y que se pierda una línea no representa mucho, ¿no? Entonces, pero si no, es posible también, es utilizar los vecinos presentes solamente en ella, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, para este píxel, que es uno de los que me faltan, entonces la máscara, si la colocamos aquí, estaría solamente involucraría estos, ¿no? Entonces va a ser la suma de solamente esos para poder obtener el valor de ese píxel, ¿no? Y así vamos trasladando la máscara de tal manera que, como solamente va a estar el píxel que nosotros involucremos, solamente va a verse afectado por esto. Entonces, para este caso, para ese píxel, hay que hacer el cálculo y la máscara sería esta, ¿no? Y así sucesivamente podemos ir avanzando en la implementación de los píxeles. Aquí tenemos imágenes filtradas aplicadas con diferentes órdenes de máscara. No estamos hablando de que es una máscara 3x3, ¿no? 3 filas, 3 columnas, ¿no? La máscara que he mostrado allí, ¿no? Aquí tenemos qué pasa cuando se aplica una máscara de 3x3, cuando se aplica 5x5, 9x9, 15x15, 21x21. Vamos a ver, o sea, en realidad es una forma de filtrar, sí, pero aquí lo que no me está interesando es establecer, por ejemplo, remarcar los segmentos, sino, ¿cómo se llama? Suavizar a la imagen, ¿no? Que es una forma de hacer filtrado, ¿no? Aquí tenemos imágenes filtradas. ¿Qué significa? ¿Qué vamos pensando con esto, no? Pensando que este filtro sirve para suavizar una imagen, ¿no? Y es una forma de hacer filtrado. Ya vamos a ver también otros que, ¿cómo se llama? Van al revés, ¿no? Entonces, esta parte sí es importante que lo entendamos, ¿no? Debemos tener en cuenta que mientras más grande sea la máscara, más valores se van a promediar y eso hace que la imagen se vea más suavizada, ¿no? Lo que quiere decir que el filtro está cumpliendo con la función de un filtro pasabajos, así se le denomina. Entonces, las frecuencias de una imagen tienen que ver con qué tanto cambian los tonos de gris en una longitud espacial. Si se tiene un tono de gris que sube y baja muy rápidamente en el espacio, se tiene subidas y bajadas muy rápidas, quiere decir que tiene una alta frecuencia. Pero si el tono de gris se mantiene constante y después baja o sube y permanece en ese valor más o menos constante, estamos hablando de que son frecuencias bajas. ¿Ya? En particular, esto que hemos visto hasta este momento es que este filtro está eliminando las frecuencias altas, ¿no? Está haciendo que más o menos todos los valores se uniformicen, haciendo que no haya diferencias entre los píxeles, todos estén más o menos agrupados en tamaños cercanos, no se dispare uno del otro, porque está multiplicándose por las frecuencias, ¿no? Sí. No me quedó claro. Cuando la imagen tiene altas frecuencias, la diferencia entre un píxel y otro se dijo que era marcada. Es alta, sí. Es marcada. Sí, marcada. En cambio, cuando son frecuencias bajas, son más o menos, casi como que hemos promediado, ¿no? Por lo tanto, todos los píxeles, como pueden ver ustedes, están más o menos centrados en estos valores.
entre 5, 6, 7, ¿no? En cambio acá en la original podemos ver que hay un píxel que está a un nivel de 9, ¿no? Otro que está a nivel de 2. Entonces hay una diferencia marcada entre esos dos. Cuando hemos aplicado en particular este filtro, los píxeles todos más o menos que se han agrupado dentro de un valor y allí están todos casi marcando poca diferencia entre los niveles de intensidad de los píxeles. Entonces, cuando yo en la imagen anterior, en esas, entonces, ahora, la imagen que tiene más altas frecuencias es la de 35 por 35. No, pues al ¿O contrario. la original? Al contrario. La original. Claro. Entonces, o sea, para manejar los términos con los cuales ¿cómo se llama? Se denominan a estos tipos de filtros, establecemos que hablaremos de filtro pasabajos cuando los píxeles están más o menos en un rango determinado, ¿no? Y eso permite que la imagen se suavice. Ahora, cuando hay diferencias entre los píxeles, estamos hablando ya de filtrado a alta frecuencia. Entonces, cuando se quiere establecer claramente detalles, se tiene que aplicar filtros de frecuencias altas. Cuando se quiere suavizar la imagen, se tiene que hacer filtros de frecuencias bajas. ¿De acuerdo? ¿Y eso quién lo define? ¿Quién define uno y otro? La máscara. Aquí colocó una máscara que para el caso, las operaciones que estoy haciendo allí permiten eso. Entonces acá el key del asunto es qué máscara voy a utilizar. Y allí sí hay un sinfín de procedimientos. Aquí tenemos lo que sería el procedimiento, digamos, que les he mostrado hace un momento de ir haciendo el desplazamiento por cada píxel hacia la derecha y en primer lugar las columnas y después las filas, ¿no? Entonces el código base el cual podemos establecer acá es un simple recorrido por cada uno de los píxeles y haciendo la operación que se quiera. Esto es el recorrido por cada píxel, ¿no? Y para cada uno de estos se está estableciendo esta operación, que en nuestro caso ha sido una suma, ¿no? Para cada uno de ellos, ¿no? Y finalmente lo que se obtiene como salida es precisamente el cambio que se ha hecho para cada uno de los píxeles, ¿no? Aquí vemos un filtro con máscara para detectar bordes. La idea es, bueno, es simplemente mostrar, ¿no? lo que pasa, ¿no? Detecta bordes, ¿no? Como les he mencionado, ahorita vamos a ver las principales máscaras, ¿no? En este contexto ya nosotros no tenemos que hacer nada. Lo importante es que sepamos reconocer cada uno de los procedimientos y después ya vamos a poder entender cada uno de los filtros que hay, ¿no? Aquí acá lo que se busca, por ejemplo, es detectar las cabezas de ellos, ¿no? Entonces se hace un primer tratamiento con una máscara que ya no es cuadrada sino es circular. Y con ello permite encontrar, como ven ustedes allí, dos puntos que representan cómo se llama las cabezas y ahí las podemos individualizar, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Hemos determinado por lo pronto que existen los filtros de suavizamiento, que son los que hemos denominado como pasabajos, y los filtros de acentuamiento, que se les denomina básicamente pasaltos. Entonces, lo primero ya para entrar ¿cómo se llama? Al detalle, es los ciclos de suavizamiento, que como les he mencionado ya desde hace un minuto, son los que se denominan como filtros pasabajos, ¿no? Aquí tenemos una máscara. Hay diferentes formas de hacer. La que hemos repasado hace un momento ha sido la máscara promedio o media aritmética, ¿no? Pero hay aquellas que utilizan la mediana. Ustedes saben lo que significa la mediana desde el punto de vista estadístico, y aquellos que utilizan una distribución inclusive gaussiana, ¿no? Entonces ya el procedimiento matemático que permite cada uno de estos ya de alguna manera está establecido. Aquí tenemos unas imágenes en donde se ha aplicado de primera instancia con ruido gaussiano a través de su representación. Para la imagen B, para la C, cuando se aplica ya a eso un filtro promedio, y cuando se ha, ¿cómo se llama? Se ha aplicado un filtro gaussiano. Aquí vamos a un ejemplo de cómo es que se lleva a cabo el filtro. Lo que les he mencionado anteriormente, ¿no? En realidad es un resumen de lo que ya hemos mencionado anteriormente. Acá ya estamos haciendo todo, ¿no?
Estamos haciendo con el segundo, con el tercero. Y finalmente vamos a obtener la matriz, ¿no? Entonces, aquí como les he mencionado, en un principio este filtro de suavizamiento, como pueden ver, en la imagen original había una diferencia sustancial entre estos píxeles, ¿no? En cambio en el otro, al haber sido aplicado el filtro, la diferencia es mínima, ¿no? Por eso los mini filtros de suavizamiento. Para este caso, en el caso anterior hemos utilizado una máscara que utiliza una operación, ¿cómo se llama? Promedio, ¿no? Media aritmética. Acá ahora vamos a utilizar la mediana, ¿no? Y la mediana, por su definición, requiere de un proceso adicional, ¿no? La máscara preestablecida para esto es el 1,1, pero aquí no importa solamente la máscara, sino las operaciones que se hacen con ella, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para este elemento 0,0, el rojo que está destacado allí, ¿no? Los píxeles que son involucrados con para la modificación de este píxel son el 3, el 3, el 3 y el 7, ¿no? Lo que se hace para aplicar la mediana es ordenarlos en forma ascendente, y como el número de píxeles involucrados es par, entonces lo que allí aplicamos es un promedio. ¿De acuerdo? Entonces se calcula el promedio de los píxeles centrales, y permite, para este caso, estar coincidiendo en que va a salir 3, ¿no? Ahora, en el segundo, ¿no? En el segundo son 6 píxeles, que son 3, 3, 3, 3, 7 y 3, ¿no? Se los ordena ascendentemente, y para el caso se utiliza del mismo modo que en el anterior, los dos centrales, que venían a ser obviamente el 3 y el 3, y también saca el promedio, ¿no? Es bastante similar al anterior, ¿no? En el caso que sea impar, por ejemplo, vamos a establecer este píxel en particular, cuyo número de componentes son 9, ¿no? 3 por 3, 9, son el 3, 3, 4, 7, 3, 4, etcétera, los que están ahí, ¿no? Se establece un orden ascendente, y como son impar, entonces allí no hay que hacer ningún promedio, simplemente el que está en el medio de todo el centro, ¿no? Porque como son 9, pues el 4 dejo acá, 4 dejo acá, y el píxel que está ubicado en el centro es el valor que se toma, ¿no? Entonces se hace ese procedimiento, y vamos a tener también otra forma, ¿no? De hacer, ¿cómo se llama? Filtros de suavizamiento, utilizando en este caso la mediana. Ahí tienen el procedimiento que se hace, ¿cómo se llama? Haciendo código puro y duro, es decir, hay que establecer los elementos, hay que crear el bucle, etc. Pero ya en realidad esto fácilmente lo podemos hacer con las librerías. Aquí tiene un ejemplo, no se nota mucho acá, la diapositiva no nos permite mostrar, sería cuestión de que lo veamos directamente en las imágenes, pero en realidad no es complicado hacer esto. Puede fácilmente encontrar código que ya lo hace. Lo único que tenemos que es buscar adecuadamente dónde queremos ver la imagen suavizada de las imágenes, ¿no? Aquí tienen, como les he mencionado, ya no es necesario hacer tanto código como el que hemos visto, aunque si quisiéramos lo podríamos hacer, pero si no, ya utilizamos un comando ya de OpenCV que permite hacer estos procedimientos bastante rápidos. Acá es el filtro promedio. Acá a la izquierda pueden ver la imagen que ha sido corrompida, ¿no? Con ruido de sal y pimienta. Existe ya una instrucción que permite ingresar ruidos con sal y pimienta en forma directa, ¿no? De tal manera que me permita hacer pruebas, ¿no? Aquí, por ejemplo, para añadir el ruido, estoy utilizando esta instrucción, ¿no? Que es una instrucción que involucra colocarle ruido de sal y pimienta, y allí la resolución del ruido que se le quiere meter, ¿no? Y cómo después de utilizar el filtro promedio he eliminado ese ruido, ¿no? Luego tenemos los filtros de acentuamiento realzado. Obviamente son aquellos que se les conoce como filtros pasadatos, ¿no? Y lo que se busca más bien es lo contrario al anterior, ¿no? Pero los elementos, ¿cómo se llama? Los procedimientos que están aquí involucrados ya son un poco más elaborados, ¿de acuerdo?
implican una diferenciación, como hemos mencionado, más específica de la imagen. Lo que se busca acá es ya más bien incrementar el valor de la diferencia que hay entre los píxeles, y aquí ya están involucrados algunas operaciones más elaboradas, ¿no? Ya que se consideran como filtros como operaciones no lineales, ¿no? Por ejemplo, reemplaza el valor del píxel con el valor de la primera derivada o la segunda derivada, ¿no? Y eso permite determinar detalles, ¿no? Entonces, dentro de los filtros más conocidos acá son el laplaciano y el de gradiente, ¿no? Que obviamente por definición del laplaciano, ustedes esto debió hacerlo en algunos cursos de matemática, involucra eso llevarlo a la máscara, ¿no? Y después establecer las operaciones que hay entre ellos. Una vez que se hace que se ha hecho la operación a través de una máscara original, se ha determinado la máscara. Después de haber hecho la aplicación de la definición de gradientes, se ha generado, y la isomorfización, se ha generado esta máscara. Entonces, cuando se trata de aplicar el filtro laplaciano, significa, en resumen, aplicar esta máscara. Aquí está la operación, pero esta es la máscara que está. ¿De acuerdo? Para ya no entrar en el detalle cómo se aplica ni nada. Otra alternativa es esta otra máscara, que consiste en la variación de lo anterior a través de la segunda derivada, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo vamos a aplicar acá la máscara laplaciana. Y aquí sí, en el desarrollo, o sea, es conveniente reescalar ¿cómo se llama? El resultado original para determinar mayor ¿cómo se llama? diferencia entre los píxeles, y pueda resaltarse más aún, ¿no? El resultado, ¿no? El procedimiento es similar al anterior, o sea, solo que ¿qué cosa es lo que hay que hacer acá? Aplicar esta máscara nada más, ¿no? ¿Sí? Y obviamente el rescalado sí es conveniente porque va a mejorar precisamente el realce, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos lo mismo que hemos visto anteriormente para el caso del promedio, el mismo procedimiento se repite para todos, ¿no? En este caso, más bien con esta máscara, ¿no? Entonces, para poder mejorar más bien la imagen encima de lo que se ha hecho ya del proceso de filtrado, lo que se hace es reescalar, ¿no? Y el reescalamiento significa aplicar una ecuación de una recta para poder encontrar cada uno de los píxeles. Entonces, ¿y esa recta cómo sale? Sale tomando el valor mínimo y máximo de la imagen original y el mínimo y máximo de la imagen filtrada. Eso va a provocar que finalmente se tenga un punto en la matriz, que para nosotros va a ser una coordenada, que son el valor mínimo, como pueden ver ustedes, el 28,0, y que otro que es el máximo, que es el 14,7. La unión entre esos dos va a permitir que nosotros calculemos una ecuación, una recta, en realidad es una recta, ¿no? Y esa ecuación se ha de aplicar a cada uno de los píxeles. Entonces, de tal manera que para cada uno de estos se aplica, pues, de estos valores obtenidos de la aplicación del filtro anterior, se hace un recálculo, lo que se conoce un reescalado, que finalmente va a darnos el resultado. Aquí simplemente consiste en reemplazar, ¿no? En la ecuación. ¿Habló sobre el examen? ¿Habló sobre el examen? ¿Habló sobre el examen? Todavía. Ingeniero, en el examen, ¿esos cálculos lo vamos a hacer en código o es teórico o es teórico? Todavía lo que no Para marcar. Es teórico, Bueno, finalmente, en materia vamos a terminar ya porque estamos después. porque el examen es el sábado, ¿no? No hay tiempo, ingeniero. No, todo el tiempo. No se tiene ni preparar el examen. Marcar su nombre. Bueno, otra cosa que ustedes también han aprendido en filtros es, podemos encontrar, ¿no es cierto?, restando, ¿no? Eso no debe haber posibilidad de quitar señales, ¿no? Se puede encontrar un filtro, pasa alto, restando el original del pasa abajo, ¿no? Pero como pueden ver, o sea, esto no ha quedado ahí, ¿no? Porque hay diferentes formas de hacer las máscaras, ¿no? Y como les he mencionado, no necesariamente, lo que hemos visto hasta el momento, hemos utilizado el 8 vecindario, ¿no? Que es el más común. ¿Qué significa el 8 vecindario? Que son los 8 píxeles que por defecto podríamos decir acompañan pues, al que se está tomando como referencia, ¿no? Que son estos 8, ¿no? Respecto de este de doble, ¿no?
pero hay otros, ¿no? Este es el 4 vecindario, el de allá pues son 12 vecindarios, ¿no? Entonces, se ha probado diferentes formas, o sea, diferentes máscaras para proveer diferentes realzados. Pero en la práctica hay otra forma de clasificarlos a través de lo que se conoce como filtro pasar, pero lo que hemos hecho básicamente es esto, ¿no? Esto los pasabajos y los pasados. Y hay algunos autores, dentro de ellos Chauvel y Chaplin, que han proveído diferentes máscaras, ¿no? Aquí tenemos, como pueden ver ustedes, diferentes filtros, utilizando máscaras, bueno, en algunos casos no se tiene información de qué operaciones matemáticas han hecho ellos para fundamentar ello, ¿no? Podríamos inclusive nosotros hacer una y ver qué pasa, ¿no? No va a pasar nada. De repente, si nos conviene, en vez de utilizar uno de los que ya están hechos, y nosotros en función de lo que queremos de una imagen, podemos crear nuestro propio filtro, ¿no? Y de esa manera nos ayude en lo que nosotros queremos resaltar, ¿no? Aquí tenemos un código en Python que también hace el suavizado, el realce y la detección de bordes. El de Sobel es muy conocido en este ¿cómo se llama? Procedimiento. Aquí tenemos este es el original, este es el suavizado. No sé si se note bien el suavizado, pero yo tengo cuestión de mirar la imagen. Acá está el realce, que también se nota el realce, ¿no? Respecto del otro, sobre todo de este, ¿no? Y aquí tienen el Sobel, que bueno, dada la imagen no ayuda mucho para poder mostrar cómo es que se mantiene o se busca determinar allí la frontera, ¿no? entre los diferentes componentes que forman parte de la imagen. Ya, chicos, hasta ahí es el examen de pasado mañana. No sé, pero yo me preparaba el examen, voy a ponerme a prepararlo. Así es que pero tenemos los exámenes, claro. Y aprovecharé para tomar 2 veces, creo que tomo lista con esto. No tomo lista. ¿Qué esperas? En toda la fase 2 listas nomás. En toda la fase 2 listas. La primera suma no No hay nada. Nosotros habíamos 2 A ver, chicos, un poco de silencio, por favor. Voy a llamar lista. Aimituma Cruz. Alarcón Morales. Arizábal Valencia. Barreda Huanca. Bautista Choquecota. Cáceres Mena. Carrasco Rosas. Castro Quirós.